tardes de sábado. Hoy es día 1 de julio del 2017 y vamos a hacer el video análisis de fin de semana. Bueno, de cada fin de semana que puedo haceroslo. Bien, vamos a ver SP, DAX e IBEX. Luego vemos tres compañías del IBEX, las de mayor capitalización, por orden Inditex, Santander y Telefónica. Y luego hablaremos un poquito del futuro del DAX en el intradía para ver qué movimiento podemos esperar para esta semana y ver si lo podemos aprovechar. Venga, espero que os guste el vídeo. Vamos a empezar por gráfico mensual. Es verdad que es final de semestre, final de trimestre y podríamos sacar conclusiones también de esas velas, pero ya con mensual tenemos más que suficiente. En principio lo que estamos viendo aquí es una estrella fugaz en máximos y lo que vamos a tener en cuenta aquí es que si el mes que viene, el mes de julio, cierra el precio no por debajo de esta vela, no, cierra por debajo de los máximos del mes de mayo, es decir, por debajo de los 2.417, sería implicación bajista. Vamos a dejarlo ahí ahora mismo. Pasamos a gráfico semanal. Comentábamos la semana pasada que veíamos cortos, que para mí era cortos. Fijaros dónde se han parado, en la media exponencial de 10, que suele actuar de soporte. Los mínimos de esta semana de 5 de junio comentábamos que eran importantes, no han podido cerrar por debajo y el precio ha rebotado. Vamos a bajar a gráfico diario. Comentar la media de 34, como ya llegó aquí el martes, el precio fue rechazado, rebotó, pero otra vez el jueves cayeron, también lo salvaron, el viernes una pequeña vela aquí, y vamos a ver si esta semana son capaces de romper este nivel para comenzar y confirmar esa corrección en Estados Unidos. No ha pasado eso en Europa. Empezamos por el DAX, empezamos también por gráfico mensual, nos fijamos en la vela y vemos aquí lo que os comentaba que puede pasar en el SP, y esto es confirmación de giro. En principio esto ya son cortos. Vemos este máximo de esta vela, como el precio cerró por encima, pero luego el precio al siguiente mes cierra por debajo y además cierra por debajo de los máximos que hizo aquí en abril del 2015. En principio esto es significativo y confirmaría que viene una corrección en Europa, pero no está confirmada por Estados Unidos. Bien, vamos a bajar a gráfico semanal. Gráfico semanal nos ha hecho una vela de un 3 y pico % de caída, se para en la media de 20 exponencial. Ahora el 50% de este manobrazo va a actuar como imán, el precio va a tener que subir aquí a testear esta zona de los 12.500 y algo, 12.562. Y bien, y tendremos aquí esto que había sido soporte, que ahora pasará a ser resistencia. Entonces esta zona de aquí había sido soporte y esta zona entre los 12.550 y la zona de 12.624 pasa a ser resistencia. Vamos a ver cuando llega aquí el precio qué es lo que pasa. Vamos a ver si termina de caer un poquito más para subir o comienza ya a subir. Luego lo miraremos en intradía en el futuro. Bien, bajamos a gráfico diario. En gráfico diario comentábamos la semana pasada que estos eran cortos, que lo confirmaba el hueco, que, bueno, y mirarlo en lo que ha pasado esta semana, totalmente bajista, y nos lleva muy cerca de este hueco, ¿de acuerdo? Y posible que caiga un poquito más, pero en principio aquí el precio tendría que ser rechazado y haber un rebote. Vamos a ver luego niveles en el futuro para poder operar. Si nos fijamos un poquito más en el tiempo, vemos tres directrices, una primera directriz, luego una aceleración del precio y una segunda aceleración mayor del precio. En el momento que es roto esta aceleración, pues entran los cortos. Y en principio es para ir a tocar esta otra directriz, aquí a ver un rebote y luego caer. Vamos a ver si esto lo hacen directamente esta semana o lo dejan para la siguiente semana. Vamos a ver esta semana cómo trabaja el precio. Vamos al IBEX. Vemos aquí la pauta que hemos comentado también antes, una envolvente bajista, cierra, veis aquí los máximos de esta vela, el precio cierra por encima, pero luego al mes siguiente no es capaz de aguantar. Tened en cuenta que en gráfico, en velas mensuales, los máximos son significativos todos, ¿vale? Entonces, aquí es un giro, se ha girado el mercado y en principio tendríamos que bajar a la zona de los 10.040 o los 9.780, 9.800 que ya comentamos en el vídeo de la semana pasada. Vemos que Europa parece que confirma esa corrección y Estados Unidos no. Vamos por semanal. Perdemos los niveles mínimos de este doji que ya comentamos, que fue rechazado el precio 3 veces, se paró ahí y se giró un poquito. Vemos que para también en la media exponencial de 20, vela bajista cerrando en mínimos, en principio para seguir cayendo. Pero si nos bajamos a gráfico diario, vemos que está muy cerca de la parte baja de este canal que está haciendo en diario
y si hacemos lo de las proyecciones, hacemos esto como un primer impulso, su retroceso, vemos que el segundo está ahí. Segundo impulso, el 100% del segundo impulso está ahí. Puede caer un poquito más, a zona 10.380 y algo, y aquí puede venir un rebote, ¿vale? Hay que estar atentos esta semana a ese rebote. O a ver si sigue cayendo, pero vamos, yo ya no adoptaría posiciones cortas si estoy en mercado, y si viniera corto desde arriba, yo aquí cancelaría mis cortos, pues espero un rebotito aquí. Un rebote o irnos a máximos, ahora lo miraremos en el futuro, en el intradía, que podemos ver. Bien, una vez visto esto, vamos a ver las tres empresas españolas. Empezamos por Inditex. Esto es un gráfico diario, tiene una proyección aquí en la zona de los 33,40 aproximadamente. Vamos a ver el gráfico en mensual, lo que es una acción alcista totalmente. Vemos aquí como el precio se nos gira, hay zona envolvente bajista en máximos. Si lo juntamos con esta otra vela del mes de abril, pues es una especie de estrella del atardecer, cerrando esta vela roja por debajo del 50% de esta otra verde, estrella del atardecer en máximos en zona de resistencia, pues esto en principio implica caídas. Ya vemos la otra que hizo aquí como tuvo 2 meses después de caída. Si bajamos ahora a gráfico semanal, vemos que aquí parece que está haciendo una especie de cuña, de pauta terminal. Vemos aquí que tiene una proyección a los 33,40, 33,20. Se podría producir un rebote que lo podría llevar a la zona de los 35,50 aproximadamente, 35,40, 36, ¿vale? Si aquí el precio se girara, seguramente iría a hacer un segundo impulso bajista. Vamos ahora a Santander. Santander ya la vimos hace un par de semanas, comentábamos que la zona de los 5 euros era una zona que posiblemente se podía bajar a visitar. Este es el gráfico diario, pero si vemos en gráfico semanal, lo que comentamos, que había llegado ya a un objetivo de un doble suelo, que se formaba aquí en Harami, que podía ser bajista o alcista, tenía que superar los máximos de la pauta o los mínimos, se ha tirado 2 semanas ahí. En el momento que cierre por debajo de esta pauta, en principio tendría que caer a esta zona de 5 euros. Bien, y ahora por último vamos a ver Telefónica. Telefónica ha hecho una corrección bastante fuerte, tiene como objetivo la zona de los 8,90 aproximadamente, entre los 8,85 y los 8,92 aproximadamente. ¿Veis el hueco este de aquí? Pues la zona de 8,90 aproximadamente tiene como objetivo, y aquí se podía intentar un largo, va a ir a buscar otra onda 5. Si se perdiera esta zona de 8,90, vamos a ponerle 8,80, y más con cierres diarios, cuidadito, porque la corrección podría ser fuerte. Tenemos esta directriz que va a hacer de soporte, tenemos el hueco que va a hacer de soporte y tenemos una zona de objetivo que en principio aquí van a intentar girar el precio, pues es una zona buena para intentar el largo, ¿de acuerdo? Aquí en la tercera hubo un fallo de quinta, con lo que esta quinta la podríamos buscar y bueno, ya miraríamos la zona que podemos poner como objetivo, ¿de acuerdo? Pero aquí se podrían intentar unos largos con un stop pues, por debajo de los mínimos estos de aquí, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a bajarnos ahora, vamos a ver el futuro del DAX y vamos a sacar una idea que creo que puede servir. Si nos vamos a gráfico mensual, vemos también esta pauta que no la habíamos visto en el contado, porque había un cierre por encima, pero si veis aquí, se produce un cierre por encima de estos máximos de abril y a continuación el siguiente mes cierra por debajo. Esto implica mayor caída. Si Estados Unidos, el S&P, hubiese hecho algo parecido a esto, al europeo, pues tendríamos la confirmación. Pero aquí tenemos Europa que quiere corregir y Estados Unidos que no. Ya veremos a ver quién de los dos tiene razón. Y esto podría ser una trampa para luego subir. Vamos a verlo. Y sobre esa idea, vamos a bajar a 4 horas, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo se ha hecho este movimiento último de aquí. Si os fijáis aquí parece que hay un primer impulso bajista, una parada, una corrección a ese primer impulso, otra caída, otra parada a todo este impulso y una tercera. Podríamos tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Aquí esto podría ser el primer impulso de la caída. ¿De acuerdo? Aquí tendría que venir entonces ahora una corrección a todo este impulso en 5 ondas. Y luego a continuación otro segundo impulso bajista. Pero nos encontramos que tenemos que tener cuidado que Estados Unidos no nos ha confirmado este movimiento y que los máximos como posibilidad, creo que no, que creo que esto es un primer impulso bajista, luego es para arriba y luego es para abajo, pero también tendríamos la opción de que esto hubiese sido los máximos aquí, esto hubiese sido una primera A, esto hubiese sido la B y aquí hubiese sido la C en 5 ondas.
Con lo que ahora vendría una subida para superar máximos. ¿De acuerdo? Si Estados Unidos dice de subir, seguramente Europa subirá. Y si esto, en vez de ser un primer impulso alcista, es simplemente la C de una pauta correctiva aquí en A, B y C, iríamos a superar máximos. ¿De acuerdo? Con esta idea, lo que tenemos que saber es que si estas 5 ondas se han terminado aquí o no. Si hacemos las proyecciones para la onda 5, vemos que sí, que aquí en 12.303 aproximadamente hay el objetivo de este movimiento en 5 ondas. ¿Esto quiere decir que aquí se va a girar el precio y va a subir? Bueno, pues el precio tendrá que girarse. Lo que sí que nos ha dejado en gráfico de 4 horas es un martillo en zona objetivo y lo que hace falta es superarlo. Si nos bajamos a gráfico de 1 hora, vemos aquí esas 5 ondas, las vamos a señalar para que las veáis, ¿vale? Esto puede haber sido una 1, esto puede haber sido una 2, esto puede haber sido la 3, esto puede haber sido la 4 y esto en principio puede ser la 5. ¿Vale? Si vemos aquí, este mismo se produce también un martillo en horario. Este sí que ha sido superado. ¿Vale? En principio sería entrada a largos con stop por debajo de la pauta esta de giro de martillo en objetivo. Lo que nos pasa aquí en horario es que choca contra la media de 10 y el precio cae. Aunque veáis aquí el cierre en 12.370, es en gráfico horario. Si fuéramos al gráfico diario, perdón, veríais que el cierre se ha hecho en 12.320. ¿Esto qué quiere decir? Nos bajamos a horario, que el precio en principio no está aquí en 12.370, sino que está aquí en 12.320. ¿Vale? Vamos a marcar aquí 12.320. Aquí. Ha bajado hasta aquí y aquí tiene el cierre. Vamos a verlo mejor en gráfico de 5 minutos, si os parece bien, porque creo que lo vais a entender mejor. Bien. Si nosotros estudiamos el gráfico de 5 minutos, podíamos sacar la conclusión de que todo esto es un primer impulso, ¿vale? Esto sería una 1. Y este de bajada a 12.320 haya sido la 2, ¿vale? Si aquí cogemos ahora los retrocesos de Fibonacci de aquí hasta aquí, el precio lo que ha hecho ha sido bajar a este nivel, al 78,2%. Si aquí el lunes abre y el precio empieza a subir, sería bueno incorporarse con un stop cerquita. Vemos aquí en 5 minutos que esta última onda también se ha podido hacer en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Si buscamos también la proyección de esta 5, vemos que la zona de 12.303 es el objetivo por proyecciones. Si esto es para arriba, ¿hasta dónde puede llegar? Pues nos vamos a ir a gráfico de 2 horas, por ejemplo. Lo mismo da, porque lo vemos bien. Bien. Si todo esto es un primer impulso y lo ha hecho en 5 ondas y es el principio de una corrección, probablemente esto sea un zigzag. ¿Vale? Si esta pauta es un zigzag, no puede superar el 62,2%. Es decir, el precio no puede superar la zona de los 12.700. Es un pequeño filtro. Es decir, en principio, lo que yo voy a trabajar esta semana es un rebote a esta zona más o menos, que coincidiría con el final de la 4. Es una zona objetivo una vez que se rompe la línea 2,4, que sería esta. El precio tiene como objetivo, vamos a marcarlo así en discontinuo, el final de 4, que es esta zona. Mientras que el precio permanezca por debajo de esta zona, vamos a tener una predisposición bajista. Lo que podemos aprovechar esta semana es que aquí se produzca una subida entre lunes y martes a la zona de los 12.700. Ya una vez que se vaya desarrollando la pauta, podemos con más fiabilidad buscar el final de esa corrección al primer impulso bajista. Si por el contrario el precio es capaz de superar esta zona de los 12.700, seguramente se nos vaya a máximos otra vez. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta pauta que ha hecho en 5 ondas la está haciendo en forma, vamos a hacerlo así, ¿vale? En forma de cuña. Esto quiere decir que si a la hora de subir superamos esta directriz, seguramente se nos abra una proyección que sea superar máximos. ¿Veis? Cogemos la proyección esta de aquí, más o menos, ¿eh? Y se nos abriría las puertas a subir por encima de los máximos a los 13.000 y algo. Vamos a dejar que el precio nos diga qué es lo que hace. Si vemos que se gira en esta directriz o en esta zona, ¿de acuerdo? Los 12.700, incorporarse cortos a buscar un segundo impulso bajista. La idea con la que voy a trabajar esta semana es que aquí se va a producir un rebote
y si no es superada la zona esta de aquí de los 12.700 aproximadamente, y el precio se gira a la baja, aprovechar para buscar ese segundo impulso bajista. Importante esta zona ahora, los 12.700. Importante también dónde termina, si se confirma que este ha sido el final y el precio empieza a subir, o todavía cae un poquito más y choca con el hueco bajista, o perdón, hueco alcista. Vemos aquí en gráfico diario que tenemos aquí. Todo esto es un hueco alcista que el precio todavía puede bajar a testearlo antes de subir. ¿Correcto? Vamos a dejar que el precio aquí se gire. No solo por llegar a la zona hay que ponerse largo, se puede intentar, pero el stop ceñidito por si dice de caer un poquito más. Vamos a ver qué pasa esta semana y nos vemos en la próxima. Venga.